El dominio Archaea o reino Archaea representa uno de los tres dominios de la vida. Está compuesto por organismos procariotas unicelulares, microscópicos muy similares y al mismo tiempo muy diferentes de las bacterias y a las eucariotas en muchos aspectos. Aunque se han encontrado probables fósiles de procariotas de casi 3.700 millones de años de antigüedad, la morfología de la mayoría de los procariotas y de sus fósiles no permite distinguir entre bacterias y arqueas. Algunas publicaciones sugieren que se encuentran lípidos característicos de arqueas o eucariotas en sedimentos de hace 2.700 millones de años, pero estos datos fueron cuestionados. Los restos más antiguos conocidos de lípidos de isopreno datan del cinturón de USA, al oeste de Groenlandia, que incluyen sedimentos formados hace 3.800 millones de años, siendo estos los más antiguos encontrados hasta la fecha. Esto sugiere que el linaje de las arqueas podría ser el más antiguo de la Tierra. Woese consideraba que las bacterias, arqueas y eucariotas representaban líneas separadas de descendencia que divergieron temprano en la evolución de colonias ancestrales de organismos. Una posibilidad es que esto ocurriera antes de la evolución de las células, cuando la falta de una membrana celular típica permitía una transferencia lateral de genes no restringida, y que el antepasado común de los tres dominios originó por fijación de un subconjunto específico de genes. Es posible que el último antepasado común de las bacterias y arqueas fuera un termófilo, lo que presenta la posibilidad de que las temperaturas bajas sean ambientes extremos para las arqueas y que los organismos que viven en ambientes más fríos aparecieran más tarde en la historia de la vida en la Tierra. Se ha sugerido que el último antepasado común universal de bacterias y arqueas es un termófilo que vivió hace 4.250 millones de años durante el Eón Ádico. La bifurcación entre arqueas y bacterias se produjo hace 4.100 millones de años, mientras que las eucariotas son más recientes. La mayoría de los filos arqueanos se originaron durante el periodo arcaico. La teoría más aceptada es que las arqueas evolucionaron a partir de bacterias primitivas, y que esta evolución se debió a que un grupo de bacterias comenzó a sintetizar antibióticos. Los antibióticos son multitud de compuestos que afectan a las rutas metabólicas o a otros procesos necesarios para la vida, provocando la muerte celular. Se piensa que las arqueas evolucionaron para volverse resistentes a los antibióticos que algunas bacterias generaban, debido a que muchos genes que distinguen arqueas y bacterias están asociados a la resistencia de antibióticos de origen bacteriano. Esto también explicaría por qué las arqueas evolucionaron para adaptarse a ambientes extremos, pues buscaban nichos ecológicos que no estuvieran ocupados por bacterias. Este grupo ha sido dividido principalmente en dos filos, los cuales se conocen como el filo Crenarchaeota y el filo Euroarchaeota, cuyos miembros son sobre todo arqueas cultivadas in vitro. Aún así, muchas de las arqueas no han sido cultivadas in vitro, sino que solo están lejanamente relacionadas con las secuencias que han sido aisladas de las especies mantenidas en laboratorios. Filo Crenarchaeota. Este grupo está formado principalmente por especies de arqueas hipertermófilas y termoacidófilas, es decir, aquellos géneros de arqueas que habitan ambientes inhóspitos con condiciones térmicas y de pH extremas. Está compuesto por una sola clase taxonómica que se conoce como Thermoproite, dentro de las cuales se encuentran 5 órdenes taxonómicos. Filo Euroarchaeota. Los miembros de este grupo tienen un rango ecológico un poco más amplio, pudiendo hallarse en él algunas especies hipertermófilas, metanógenas, halófilas e incluso metasógenas termofílicas, arqueas descentrificantes, reductoras de azufre, oxidadoras de hierro y algunas organótrofas. Las clases taxonómicas descritas para las euroarchaeotas son 8. Muchas de las arqueas pertenecientes a este grupo están ampliamente distribuidas, hallándose en los suelos, sedimentos y aguas marinas, así como en los ambientes extremos. Filo Thermarchaeota. Este filo fue definido hace relativamente poco tiempo y muy pocas especies pertenecen al mismo. Han sido cultivadas in vitro, por lo que se sabe poco de estos organismos. Todos los miembros del filo obtienen su energía a partir de la oxidación de amonio y están distribuidas globalmente en cuerpos de agua dulce, suelos, sedimentos y aguas termales.
Filos Corarchaeota, Oigarchaeota y Guarchaeota. Algunos investigadores expertos en la materia, basándose en el análisis de secuencias genómicas, han determinado recientemente la existencia de 3 filos adicionales en el reino Archaea. Aunque las especies propuestas para estos filos todavía no fueron aisladas en un laboratorio, en general los miembros pertenecientes a estos filos han sido hallados bajo superficies de muchos ecosistemas terrestres y marinos, pero también en aguas termales y en sistemas hidrotermales del mar profundo. El grupo más antiguo, las arqueobacterias, constituyen un fascinante conjunto de organismos y por sus especiales características se considera que forman un dominio separado, archeas. Se considera que las condiciones de crecimiento semejan a la existencia en los primeros tiempos de la historia de la Tierra. Por ello, a estos organismos se les denominó arqueobacterias, del griego arqueos, que significa antiguo. Las arqueobacterias son microorganismos procariotes diferentes de las bacterias por varias características: estructura de la pared, composición de la membrana, estructura de los ribosomas y polimerasas. Hay 3 grandes grupos de arqueobacterias: metanógenas, halófilas y termoacidófilas. Sus características metabólicas son muy diferentes en cada uno de los grupos. Al igual que con las bacterias, las arqueas carecen de membrana interior u organelos. Las membranas celulares están típicamente limitadas por una pared celular y la movilidad se consigue utilizando una o más estructuras de cola flagelares. Las arqueas se asemejan más a una bacteria gram positiva. Se trata de un grupo de microorganismos unicelulares de morfología procariota, sin núcleo, que forman parte de uno de los 3 grandes dominios de los seres vivos: arqueas, bacterias y eucariotas. Las arqueas son organismos microscópicos de un tamaño entre 0,1 micrómetros a más de 15 micrómetros, que pueden tener flagelos, con sus células envueltas en una cubierta, con lípidos de membrana muy distintos a las otras formas de vida, como las bacterias o las eucariotas, hecho que les confiere alta resistencia a las condiciones extremas. Su alimentación también es muy distinta a la de las bacterias, puesto que aprovechan compuestos inorgánicos como el hidrógeno, dióxido de carbono, alcohol, azufre, hierro, entre otros.